Buenas noches, iglesia, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Hoy continuamos con la serie Milagros en la Mente, pero hoy vamos a hablar sobre el tema Una mente guardada por Dios. Y yo oro para que este mensaje ministre a sus mentes y a sus corazones, así como lo hizo conmigo. ¿Okay? Vamos a utilizar el texto de Filipenses 4, 6 al 7. Les voy a dar oportunidad de que lo busquen. Me dejan saber cuando lo tengan. Filipenses 4, 6 al 7. ¿Ya? Ok, dice así. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Y vamos a comenzar definiendo qué significa afanosos. Pues nada más y nada menos que estar ansioso, estar turbado, preocupado en exceso, tener una mente dividida por distracciones o tener temor sobre el futuro. Es una intranquilidad que te roba la paz. Y es de los trastornos psicológicos, ¿verdad?, más comunes y frecuentes que se han exacerbado especialmente después de la pandemia. ¿Ok? Después de todo lo que se ha recorrido en esta serie, hay una realidad que se hace evidente. Y es que la mente puede ser afectada de muchas formas. Puede desordenarse, puede entrar en guerra, puede sabotear, puede cansarse y puede sentirse atrapada. Pero la pregunta final no es si la mente puede ser afectada. La pregunta es si puede ser estable. Porque una cosa es experimentar momentos de tranquilidad y otra muy distinta es vivir desde una mente estable. Los momentos de tranquilidad pueden venir y desaparecer dependiendo de lo que ocurre. Pero una mente estable permanece, aun cuando las circunstancias cambian. Y aquí es donde muchos fallan en su expectativa espiritual, porque buscan una vida sin presión, cuando lo que Dios ofrece es una mente que puede sostenerse en medio de la presión. Buscan que todo esté bajo control cuando la verdadera promesa es que su mente esté guardada. Porque el objetivo no es simplemente salir del caos, es aprender a vivir desde un lugar donde el caos ya no gobierna. Una mente estable es esa que permite que podamos gestionar nuestros pensamientos y emociones de forma equilibrada. Por nada estéis afanosos. Y como a mí me gustan los ejercicios de visualización, yo les voy a pedir que se imaginen este escenario. Pueden cerrar los ojos si desean. Imagínate este escenario. Imagina que estás caminando en medio de una tormenta. El viento sopla fuerte, hay ruido, incertidumbre y movimiento alrededor. Las circunstancias no se detienen para acomodarse a ti. Todo afuera es inestable. Ahora observa algo bien importante, que aunque la tormenta existe, tú no estás siendo arrastrado por ella o arrastrada por ella. Frente a ti hay una roca firme, grande, estable, inmovible. Pueden abrir los ojos. Vamos a dejar la visualización aquí. Porque esto mismo es lo que le pasó a Pablo. Y quiero que se ubiquen en el contexto histórico de este texto de Filipenses. Pablo escribe estas palabras desde la prisión. No está en una temporada cómoda, no tiene control sobre su entorno, no está rodeado de condiciones favorables. Y sin embargo, su lenguaje no refleja ansiedad, refleja dirección. Y esto es importante porque establece desde el principio que la estabilidad que Pablo describe no es circunstancial. No depende de lo que está ocurriendo afuera, sino de lo que está ocurriendo dentro de él.
no es el resultado del control externo, es el fruto de una mente que ha sido alineada correctamente. Cuando Pablo dice, por nada estéis afanosos, no está negando la realidad del sufrimiento o la presión. Está estableciendo una manera distinta de procesarla. Y luego introduce una promesa que cambia completamente la perspectiva. La paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Y Pablo lo está experimentando. Él sabe de que sabe lo que te está diciendo, lo que está hablando, por eso lo escribe. Y yo no sé si esta noche hay alguien que se encuentre precisamente pasando por circunstancias difíciles, así como Pablo, que se sienta prisionero o prisionera de sus pensamientos, que se sienta que se le está cayendo el mundo encima o que se sienta sin esperanzas. Pues te tengo noticias. La paz de Dios guarda el pensamiento y guarda el corazón. ¿Y por qué digo esto cuando lo que te ocurre probablemente tiene que ver más con lo que está pasando a tu alrededor? Pues porque en psicología, en el modelo cognitivo-conductual, se habla de que muchas veces sufrimos más por lo que interpretamos sobre lo que estamos viviendo que por lo que está ocurriendo en sí. Y a raíz de cómo interpretamos las cosas, que vienen siendo los pensamientos, entonces tenemos una emoción, vienen las emociones. Y esto, dependiendo de las circunstancias, puede ocurrir casi simultáneamente con el pensamiento. Y a raíz de estas emociones, presentamos una conducta. Así que es importante saber que hay una relación muy estrecha entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. ¿Ok? Pero Dios, que fue quien te creó, conoce perfectamente esta relación y guarda el pensamiento. René Descartes, que fue un filósofo y físico francés, decía, pienso y luego existo. Pero Dios sabe eso muy bien, por eso guarda el pensamiento y también guarda el corazón, que vienen siendo las emociones. Con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero ¿cómo funciona esta paz? Pues mira, esta paz es algo que no podemos comprender completamente, pero es algo que podemos experimentar profundamente. Por ejemplo, ¿verdad? Pueden haber muchísimas situaciones, pero les voy a traer este ejemplo. Pastor Jonathan mencionó en una de sus predicaciones sobre la ocasión en que estuvo en intensivo y que yo le dije que en ese tiempo yo no me detuve a sufrir, porque yo sabía que Dios no había terminado con él. Pero les voy a contar la historia completa. Lo que él no sabe es que antes de yo sentirme de esa forma y tener esa convicción, yo le escribí a medio mundo. Yo le escribí a medio mundo y habían 2 iglesias en Estados Unidos orando por él. Pero ese no es el punto. El punto es que yo sí lloré mucho, porque tenía miedo. Mi esposo estaba muriéndose y estaba solo en un hospital. Y mis nenes estaban chiquitos y los doctores no avanzaban a hacer algo. Pero yo lloré, clamando a Dios así como dice Filipenses. Y Él me recordó sus promesas para la vida de Jonathan. Y ahí supe que no importaba lo que yo estuviera viendo, lo que yo estuviera escuchando de los doctores o lo que parecía ser, Dios estaba en control. Ya yo no pensaba de manera catastrófica ni me sentía destruida, yo tenía esperanza. Y con esa seguridad yo iba al hospital el tiempo que me dejaban estar. Y con esa seguridad yo iba a trabajar. Y con esa seguridad yo atendía a mis hijos. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento es Dios mismo sosteniéndonos en medio de la incertidumbre. Esta paz de la que habla Pablo es la misma de la que nos habla Jesús en Juan 14:27. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.
Esta paz que Jesús ofrece no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra confianza en su presencia con nosotros. La paz de Cristo es una paz que trasciende el caos del mundo y nos sostiene, incluso en los procesos más difíciles. Y cuando Pablo habla de la palabra guardar, esto implica protección activa. No es algo pasivo, es una vigilancia constante. Es la imagen de algo que está siendo custodiado para que no sea invadido por aquello que intenta desordenarlo. Esto significa que la mente no se mantiene estable por su propia capacidad. Se mantiene estable porque está siendo guardada. Y ahora voy a hablarles sobre 3 puntos importantes. Primer punto. La mente pierde estabilidad cuando intenta sostener lo que no le corresponde. Repito. La mente pierde estabilidad cuando intenta sostener lo que no le corresponde. La mente fue diseñada para procesar, no para sostenerlo todo. Sin embargo, una de las principales razones por las que pierde estabilidad es porque intenta asumir responsabilidades que no le pertenecen. Anticipa escenarios, intenta controlar resultados, calcula posibilidades y se sobrecarga en el proceso. Y yo no sé si esta noche hay alguien que se encuentre pasando circunstancias difíciles, ¿verdad? Pero quiero que sepa que la ansiedad no comienza simplemente por lo que ocurre, sino por el intento de la mente tomar el control de lo que no puede controlar. Cuando la mente se posiciona como el lugar donde todo debe resolverse, inevitablemente se desgasta. Por eso la Escritura constantemente dirige al creyente a trasladar sus cargas, no porque sean irreales, sino porque no fueron diseñadas para ser sostenidas internamente. Cuando la mente intenta retener lo que debe ser entregado, pierde equilibrio. Y las consecuencias de vivir en ansiedad pueden ser muchas a nivel fisiológico. Se puede sentir tensión muscular, palpitaciones, náusea, vértigo, temblores, mareos, etc. Pero a veces se complica aún más con insomnio, irritabilidad, dudas reiteradas, rumiaciones, depresión, abuso de medicación o consumo de alcohol o drogas. También puede alterar nuestro desempeño laboral o académico, nuestras relaciones sociales y familiares o de pareja. Podemos también sentir la necesidad de evitar situaciones, lugares o personas. Pero lo bueno es que es posible superar la ansiedad y el miedo. Y la estabilidad comienza cuando la mente deja de intentar sostenerlo todo y reconoce que no fue diseñada para hacerlo. Por nada estéis afanosos. Punto número 2. La paz de Dios establece un gobierno superior sobre la mente. Repito, la paz de Dios establece un gobierno superior sobre la mente. La paz que Pablo describe no es emocional, es gubernamental. No es simplemente una sensación de tranquilidad, es una realidad que comienza a dirigir cómo la mente procesa todo lo demás. Esto cambia completamente la forma de entender la estabilidad, porque la mente no se estabiliza cuando todo está en orden. Mira qué cosa. No se estabiliza cuando todo está en orden, perdón. Se estabiliza cuando hay un orden mayor gobernándola. Cuando la paz de Dios se establece, no elimina la presión. Daniel. No elimina la presión, pero redefine cómo se responde a ella. Lo que antes producía ansiedad, ahora se procesa con claridad. Lo que antes generaba temor, ahora se enfrenta con una perspectiva distinta. No porque la situación sea menor, sino porque la mente ya no está siendo gobernada por ella. La paz no elimina el conflicto, pero sí elimina el dominio del conflicto sobre la mente.
Pero ¿cómo funciona una mente en paz? Una mente sin ansiedad funciona priorizando el momento presente, autorregulándose cuando es necesario y aceptando la incertidumbre en lugar de luchar contra ella. Una mente sin ansiedad opera desde la calma, permitiendo que las emociones fluyan sin aferrarse a pensamientos catastróficos o intentar controlar lo incontrolable. Y esto no necesariamente es fácil. Y menos cuando es normalizado vivir en estado de alerta. Y créanme que no se los digo desde el privilegio. No se los digo desde el privilegio. Pero Dios quiso que yo viniera hoy a recordarte a ti lo que Colosenses 3:2 dice. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Repito, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y con este versículo, yo recordé que yo tenía una profesora de biología que nos decía, el mundo tiende al desorden, refiriéndose al universo y a la materia. Cuando yo recordé esto, dice la palabra mundo, que se puede entender como si fueran las personas, me dio con buscar. Y yo dije, a lo mejor esto aplica también a las personas. Y encontré una información bien interesante. Eso que decía la profesora es muy cierto porque es una ley de la física que se llama la ley de entropía. Una palabra de domingo para hoy miércoles. Entropía. Pero ocurre de manera similar con la conducta humana. Esa ley se utiliza también para explicar la conducta humana. Y en psicología se le llama entropía conductual. Y es que resulta que para sobrevivir, el cerebro humano se fue desarrollando para buscar patrones, predecir el entorno y crear orden a partir de estímulos caóticos. Nosotros combatimos el desorden ¿con qué? Con planificación, las normas sociales, ¿verdad? La rutina, etc. Pero para mantener el orden se requiere un esfuerzo mental constante y nuestra energía y motivación tiende a disminuir, no es constante. ¿Y qué pasa? Que cuando el entorno cambia o se vuelve ambiguo, que es inevitable porque lo único constante en la vida es el cambio, ¿verdad? Pues aumenta la incertidumbre, que viene siendo la entropía. Y obviamente esto nos va a generar malestar o ansiedad, porque al cerebro no le gustan los cambios. Su prioridad es la supervivencia y el ahorro de energía. Pero es que cuando ponemos la mirada en las cosas de arriba, la mirada en Él, poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Uno de mis versículos favoritos está en Proverbios 3, 5 al 6. Este proverbio es mi favorito porque Dios me lo dio en un momento bien difícil de mi vida. Y se lo voy a compartir a ustedes, porque tiene todo que ver con esto. Fíate de Jehová, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Enderezará tus veredas. Cuando ponemos la mirada en las cosas de arriba, cuando ponemos la mirada en Él, todas las cosas toman orden. Los problemas ya no son tan grandes como parecen. La mente se aquieta y nuestras acciones comienzan a mostrar en quién está puesta nuestra confianza y a quién le servimos. Amén. Por nada estéis afanosos. Punto número 3.
Una mente guardada es una mente que ha aprendido a depender correctamente. Una mente guardada es una mente que ha aprendido a depender correctamente. Pablo conecta la estabilidad con la práctica continua. Oración, que es comunicarse con Dios, y puede incluir alabanza y agradecimiento. Ruego, que es una súplica intensa pero humilde, ¿verdad? Reconociendo quién es Él. Que Él es el único que puede. Que Él es el único capaz de sacarnos de donde estamos, ¿verdad? Y acción de gracias. Esto no es un ritual, es una evidencia de dependencia. La mente que se mantiene estable no es la que ha aprendido a resolverlo todo, sino la que ha aprendido a entregar correctamente. La independencia mental produce carga, porque obliga a la mente a sostener lo que no puede controlar. Pero la dependencia produce orden, porque reposiciona la carga en el lugar correcto. Cuando la mente depende, deja de funcionar como el centro de control y comienza a operar como un canal de entrega. Y en ese proceso se libera del peso que la estaba desordenando. Y es importante destacar que la oración es una herramienta terapéutica en sí misma, por su capacidad comprobada para calmar el sistema nervioso, reducir la producción de cortisol, que es la hormona del estrés, y estimular la liberación de neurotransmisores de bienestar, como la dopamina y la serotonina. ¿Okay? Los beneficios psicológicos y fisiológicos de la acción de orar, incluyen regulación emocional, disminución de la rumiación, alivio físico, entre otras. Nuestras ansiedades, nuestras dudas, nuestras preocupaciones, nuestros miedos, no los guardamos en la gaveta. Los llevamos delante de aquel que nos dice: yo soy tu guardador, yo soy tu sombra, tu mano derecha. Los llevamos delante de aquel que nos dice: yo soy tu amparo y tu fortaleza, yo soy tu pronto auxilio en las tribulaciones, yo soy tu torre fuerte. Él nos dice en el Salmo 46:10: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Él es el único que puede cambiar tu vida. Es el único que puede darte una paz que sobrepasa todo entendimiento. Por nada estéis afanosos. Nuestras cargas, nuestras aflicciones las llevamos delante de aquel que nos dijo: en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Delante de aquel que el profeta Isaías anunció como nuestro príncipe de paz, y quien dijo en una cruz: consumado es. Aleluya. Una mente guardada no es la que nunca recibe presión. Es la que ha aprendido a no establecerla como referencia. Es una mente que tiene un punto fijo, una verdad constante que no cambia, aunque todo lo demás lo haga. La estabilidad no es ausencia de movimiento, es firmeza en medio del movimiento. La mente puede haber pasado por caos, por guerra, por sabotaje, por cansancio y por momentos de encierro, pero el propósito final nunca fue simplemente salir de estos estados. Fue llegar a un lugar donde ya no vuelven a gobernar. Y para concluir, me gustaría que recuerdes la visualización del principio. Puedes cerrar tus ojos si deseas. Recuerdas que encontraste frente a ti una roca firme, grande, estable, inmovible. Pues ahora imagina que te acercas y te sientas sobre ella. Mientras el ambiente sigue agitado, comienzas a notar que tu respiración se regula. Tus pensamientos disminuyen velocidad. Tu cuerpo deja de estar en alerta constante. No es que la tormenta desapareció, es que ahora estás sostenido, estás sostenida.
Imagina que Dios está a tu lado, no necesariamente hablando mucho, simplemente presente, firme, calmado, con control de aquello que tú no puedes controlar. Piensa ahora por un momento, ¿cuánto de mi estabilidad emocional he basado en que todo salga bien? ¿Cuánto? ¿Cuánto de mi estabilidad emocional he basado en que todo salga bien? ¿Qué cambia cuando la estabilidad depende de quién me sostiene y no de las circunstancias? ¿Qué áreas de mi mente necesitan ser guardadas y no solamente distraídas o evitadas? Visualiza entonces una luz rodeando tu mente, no como evasión de la realidad, sino como protección, dirección y orden. Cada pensamiento acelerado comienza a bajar intensidad. Cada temor pierde un poco de fuerza, no porque todo esté resuelto, sino porque tu mente ya no está sola manejándolo todo. Repite mentalmente, mi estabilidad no depende de que todo esté tranquilo, depende de en quién sostiene mi mente en medio de la tormenta. Mi estabilidad no depende de que todo esté tranquilo, depende de quién sostiene mi mente en medio de la tormenta. Pueden abrir los ojos. Hasta aquí mi parte. Que el Señor les bendiga.